Lo que voy a hacer en este stream es hacer un poco de contexto, pero muy por encima, porque si no nos podríamos tirar aquí 20 años. Lindala 86, gracias por esos 7 meses. Aaron GM Durán, gracias por esos 7 meses de Prime. Entonces, voy a hacer un repaso general de qué es lo que está haciendo Estados Unidos o qué es lo que estaba haciendo hasta ahora Estados Unidos en Afganistán, por qué se va ahora. ¿Por qué se está hablando tanto de quién tiene la culpa? Si la tiene Biden, si la tiene Trump, si la tienen todas las administraciones. Un poco la polémica que se ha desatado en los últimos días, ¿no? Por decir, ¿por qué retiran las tropas en estos momentos? ¿Por qué han dejado que los talibanes consigan el control del país y las consecuencias que eso va a tener sobre los ciudadanos afganos y sobre todo sobre las mujeres y las niñas, ¿no? Que es lo que más se teme por los derechos que habían ganado, al menos en los últimos años, esas mujeres y esas niñas, sabiendo cuál es el contexto y cuál es el pasado de los talibanes, ¿no? Ese ultraconservadurismo que pregonan y que al final lo único que hacía era limitar los derechos y la vida de las mujeres y de las niñas en el país. Vamos a empezar hablando del contexto un poco, ¿vale? Ahora luego veremos fotos. Aquí tengo, por ejemplo, un artículo abierto bastante top de fotos de Afganistán a lo largo de la historia de los últimos 20 años. Recordemos que Estados Unidos llega a Afganistán después del ataque de las Torres Gemelas. George W. Bush, que por entonces era presidente de Estados Unidos, decide enviar tropas a Afganistán y ahí empieza la guerra más larga en la historia de Estados Unidos, que, como digo, se dilata a lo largo de casi 20 años, que se cumplirán a finales de este año, en este otoño. ¿Qué pasa? Lo que querían hacer en ese momento, que tampoco enviaron tantísimas tropas, porque lo que se llevó a cabo fueron sobre todo operaciones especiales para acabar con los talibanes. Con los talibanes no, perdón. Pero vale la pena. Con la organización terrorista que estaba detrás del ataque a las Torres Gemelas, que era Al-Qaeda, recordemos Osama Bin Laden, ¿no? En ese momento gobernaban los talibanes, desde mediados de los 90 hasta el 2001, que fue cuando los derrocaron los estadounidenses, ¿no? Después de expulsarlos, gracias a la presión militar que se produjo en el país en ese momento. ¿Qué pasa en ese instante? Bueno, se intenta acabar con Al-Qaeda, que al fin y al cabo era la organización terrorista que estaba detrás de los ataques del 11S, y ahí es cuando empieza un proceso de democratización, ¿no? De lo que los estadounidenses llaman country building, construir un país, esta idea siempre del imperialismo estadounidense de querer llevar la democracia a otros países con menor o mayor éxito. Spoiler alert, normalmente con muy poco éxito. Entonces, la situación a la que nos enfrentábamos era que los talibanes pues, eran expulsados del país, habían perdido el poder, incluso a nivel local, ¿no? Que a nivel local en Afganistán era donde era mucho más complicado ejercer el control, porque bueno, Afganistán en general es un país muy rural, con sus zonas montañosas de difícil acceso y más para un despliegue de fuerzas que tampoco era demasiado heavy. Pero entonces en el año 2009 es cuando los talibanes se refuerzan y viniendo de otros países, por ejemplo Pakistán, empiezan a entrar de nuevo en Afganistán. Y ahí es cuando se produce un aumento de la presencia estadounidense, de las tropas. Recordemos, en el año 2009... Barack Obama ya es presidente de Estados Unidos. O sea que ahora vamos a ver esta imagen de AFP, si... ¿Dónde la he metido? ¡Ah! Aquí. Esta foto de AFP que vemos aquí. Mira, el presidente Bush lanza la operación manteniendo la libertad en Afganistán y en pocas semanas las fuerzas estadounidenses consiguen derrocar al gobierno de los talibanes que estaban en el poder desde 1996. Entonces, aquí veis que la presencia de las tropas, en este caso, las tropas están ¿en qué color? US Troops. Ah, vale, en estas cifras aquí. 40.000. No, pero eso es demasiado, ¿no? ¿Esto qué son? Ah, vale, estos son las muertes de civiles. Y estos son... Ostras, tú estoy mazo rayado. Espérate un momento. Ah, estos son las muertes de soldados estadounidenses y esto es la cantidad de tropas. Vale, entonces llegamos al punto de 100.000 tropas en Afganistán, que es una absoluta barbaridad, ¿no? Pero bueno, el caso es ese, que aquí es cuando en diciembre de 2009 Barack Obama anuncia ese aumento de la presencia de tropas para impedir el avance talibán. O sea, pensemos que en ese momento lo que quieren es, bajo cualquier concepto, impedir que los talibanes retomen el control del país y que por tanto se vuelva a establecer ese
paraíso seguro, ¿no? El safe haven que llaman los estadounidenses para los terroristas. O sea, lo que más daba miedo de Afganistán y que luego se vio, por ejemplo, en Irak, era que proliferen los grupos terroristas en países donde el poder no lo ejerce una democracia que tiene un control más exhaustivo, ¿no? Más cerrado del desarrollo de organizaciones terroristas. Pensemos que Al-Qaeda, la razón por la que pudo proliferar y por la razón por la que pudo organizar el ataque terrorista de las Torres Gemelas fue porque tenía entonces, ¿no? A finales de los 90, primeros de los 2000, ese safe haven, ¿no? Ese paraíso seguro para establecerse, operar con total libertad. ¿Qué pasa? Bueno, en ese sentido cabe recordar también que en Estados Unidos décadas antes había apoyado a los talibanes con armamento y tal, pero porque por entonces quienes estaban en los 80, en los 90 eran los rusos, ¿no? Guerra Fría, en ese contexto de guerra satélite que siempre ha generado tanta miseria, ¿no? El ejemplo de Vietnam y de Saigón que se ha sacado a colación tanto estos días. Y ahora vamos ya con Biden, que está a punto de hablar, ¿vale? Lo tengo ya abierto aquí, o sea que no os preocupéis por eso. Yo iré traduciendo más o menos conforme vaya hablando. A ver un momento. Sobre todo lo más imprescindible, ¿no? Es verdad que puede ser que no sea puntual, ¿eh? No me extrañaría en absoluto, pero Trump muchas veces no lo era. Ya es la hora, o sea que ya debería empezar. Pero para que tengamos un poco el contexto antes de que empiece a hablar, simplemente decir que aquí lo que tiene que hacer es, o sea, lo que tenemos que ver es la argumentación de especificar por qué ahora esta retirada tan torpe, que cómo se lo explica a la ciudadanía estadounidense que está viendo estas imágenes de las que se habla que son una vergüenza y una derrota brutal para Estados Unidos, y luego ver cómo se justifica a nivel de culpar a otros o culparse a sí mismos. Decir qué hemos hecho mal o qué han hecho mal administraciones previas. Yo creo que en el señalar, ¿no? En el echar la culpa, en el admitir errores, se va a ver un poco la narrativa, ¿no? La construcción del discurso. Va a ser interesante porque Biden no ha tenido que hacer unas declaraciones hasta ahora de estas características. Trump es un tipo que no va a admitir la derrota bajo ningún concepto, no admitió la derrota de las elecciones pasadas, diciendo que se había cometido un fraude electoral que no se ha demostrado en ningún caso. Así que, como digo, va a ser interesante ver cómo es el asunto de enviar culpas a unos o a otros. Una de las cosas que estaba leyendo, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, no sé si alguno lo habréis visto, pero no entendía muy bien por qué estaban diciendo que Biden iba a hablar específicamente de sus acuerdos comerciales con Japón. ¿Qué tiene que ver eso con Afganistán? Entiendo que sea algo más de contexto histórico, pero no me da tiempo a mirarlo porque estaba intentando leer un poco más del asunto del avance talibán y lo que está pasando hoy en Kabul para tener imágenes que enseñaros hoy. Así que eso no me ha quedado demasiado claro. Y lo otro es el artículo 5 de la OTAN, que es esta idea de la defensa conjunta, que entiendo que eso lo dice más por el contexto de la presencia estadounidense y de las tropas de Naciones Unidas y de aliados de la OTAN, porque pensemos que la invasión de Afganistán en su momento, la guerra de Afganistán, empezó con apoyo internacional abrumador, ¿no? O sea, hubo un apoyo muy bestia a Estados Unidos con tropas de todos los países. ¿Cuántas películas se han hecho en los últimos años sobre la presencia de tropas europeas en Afganistán? Y no hablo solo de Reino Unido, hablo también de España, hablo de Italia. Bueno, ¿Italia? Italia sí también, ¿no? ¿O no? Francia seguro. Había una película buenísima de Francia sobre este tema. Una película así un poco Shyamalan en Afganistán. ¿Dónde la vi yo? En la Berlinale. Luego la busco y os la digo por Twitter. Y una danesa también que salió hace poco. A War se llamaba, que era sobre pues, un crimen de guerra que se comete por parte de las tropas danesas y entonces, pues, ¿qué es lo que termina pasando? El juicio, el juicio militar que se lleva a cabo ya en tierras danesas. Voy a pegar un mordisco más a la pizza que se me está enfriando, ¿vale? ¿Y este qué pasa? ¿Que no empieza o qué? Qué pesado. ¿Va a responder a la prensa? No tengo referencias de que vaya a responder preguntas. El right to protect. Sí, o sea, ¿te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A lo de la OTAN? ¿O a otro tipo de...? O sea, ¿lo del artículo 5 o no? No creo que responda en este caso, porque además seguro que no está nada preparado. Y ya sabemos que Biden para responder preguntas de la prensa tiene que estar muy preparado. Yo empiezo a las 10.
Sí, como tengo el sonido activado, no me preocupa demasiado. Pero vamos a seguir con el repaso de la cronología. A Cruz, gracias por esos 5 meses de Prime. O sea, me parece muy importante repasarlo para que tengamos un poco más el contexto de quiénes son los presidentes que han puesto más tropas o menos, ¿no? Violetis, gracias por regalarle esa sub de tier 1 a FD Palaces. Por cierto, si tenéis suscripción, tanto con Prime, que es vinculando vuestra cuenta de Amazon, con Twitch, que es gratis, o pagando, creo que son ahora 3,50 euros, porque ahora es más barato. Yo me llevo menos pasta, pero es más barato para vosotros, eso que os lleváis. Pero eso os da acceso al Discord, que en el Discord ahora hemos abierto un hilo, porque Discord ahora permite abrir hilos, de Afganistán en específico, y están un montón de gente en el canal tuiteando enlaces y analizando y debatiendo sobre lo que está pasando, y está muy interesante. Así que si queréis pegarle un vistazo y no tenéis acceso al Discord, que sepáis que se consigue con la suscripción de Twitch o con la suscripción de la Weekly, que es la newsletter que tenemos, que hay una versión premium que enviamos 3 newsletters extra a la semana, aparte de las 2 gratuitas que salen lunes y viernes. Bueno, pues entonces, volviendo a esto. Aquí mira, diciembre de 2014, la OTAN anuncia el final de la misión de combate en Afganistán, pero aquí ya se había reducido muchísimo la presencia de tropas estadounidenses. Y aquí vemos ya que esto es finales de la presidencia de Obama. Pensamos que la presidencia de Obama llega hasta finales de 2017. Y aquí, o sea, lo que había dicho Obama es que, Obama ya había prometido en campaña que él quería acabar con la guerra de Afganistán, ¿no? Quería acabar con las guerras interminables, ¿no? De Endless Wars, que es como lo llaman aquí en Estados Unidos. Iba a decir aquí, pero evidentemente no estoy allí. Ahora, entonces, Obama ya había puesto esos parámetros, ¿no? Y ese calendario. Trump, sin embargo, da vuelta atrás a esa reducción de las tropas por pues, los consejos que le dan dentro de su administración. Pensemos que dentro de su administración estuvo como consejero de Seguridad Nacional John Bolton, que es una de las principales figuras de la administración de Bush, guerra de Irak, guerra de Afganistán. Entonces, la presencia de John Bolton, que es un hawk, uno de los llamados halcones del gobierno estadounidense, ¿no? del establishment político-militar de Estados Unidos, es una persona muy dada al intervencionismo militar. Entonces, John Bolton, el consejo primordial era, oye, hay que aumentar un poco más las tropas por diferentes motivos. La presencia de los talibanes, que tenían cada vez más presencia a nivel local, y eso podía suponer un riesgo para el gobierno afgano. Cuando digo gobierno afgano, es importante hacer la diferenciación, ¿vale? Porque, o sea, por un lado tienes el gobierno afgano como tal, que es ese establecimiento de un gobierno democrático con sus limitaciones, con una corrupción rampante, con crisis políticas en cualquier momento por la falta de acuerdos o la falta de consenso político, pero el gobierno afgano es lo que empieza después de la llegada de Estados Unidos, de esa idea del country building, del construir un país, de la democratización del país. Este no ha empezado todavía, ¿no? Vale. Entonces, eso es el gobierno afgano que hasta ahora, bueno, en estos últimos meses, no sé cuánto ha estado Ghani, pero Ghani era el que estaba de presidente de Afganistán en estos momentos, era el principal líder del país, y eso se diferencia evidentemente de los talibanes, que tenían el poder hasta el 2001 y que desde el 2009 presentan estas nuevas ofensivas viniendo de países como Pakistán para conseguir retomar el control. Y se van como tomando mayor presencia en distintas provincias donde pues con pocas fuerzas militares tienen poder o fuerza suficiente como para contrarrestar al ejército afgano. El ejército afgano, cuando digo eso, me refiero al ejército del gobierno afgano, apoyado por Estados Unidos y sus principales aliados. No solo apoyado a nivel logístico militar, sino también apoyado a nivel económico y a nivel de armamento, ¿no? Estados Unidos se ha gastado, el gasto estimado es de 2 billones de dólares. O sea, estamos hablando de 1 millón de 1 millón, 2 millones de 1 millón. Es una absoluta barbaridad de pasta a lo largo de estos casi 20 años de guerra. Aparte las vidas, ¿no? Creo que son más de 2.000 y pico muertes de soldados en Afganistán. Entonces, la diferenciación me parece clave porque lo que ha pasado es que el ejército del gobierno afgano, que ha sido apoyado por Estados Unidos durante años, entrenamientos, también hablamos de armamento, como decía, no solo armas, sino también estamos hablando de vehículos, de cazas, de equipos de espionaje, equipos de radares, o sea, una brutalidad. Entonces, todo... Sí, le daba para otro plan de infraestructura, como dice Plauder en el chat, exactamente.
Entonces, claro, se presenta una situación en la que Estados Unidos ha gastado mucho tiempo y muchos recursos en entrenar y en conseguir que el ejército afgano esté a la altura de las circunstancias, siendo esas circunstancias una posible ofensiva de los talibanes, y luego hemos visto cómo en cuestión de unos pocos meses, cuando Estados Unidos anuncia la retirada de tropas, primero con Trump y luego con Biden, luego hablaremos de eso más en específico para entender bien la cronología de los acontecimientos, pero la toma de Afganistán por parte de los talibanes ha sido brutal. Los afganos, el ejército afgano, que representa, como digo, al gobierno afgano apoyado por Estados Unidos y sus aliados, no ha conseguido defender en absoluto Afganistán. O sea, ha sido lamentable. Ahora, yo creo que a veces se deja fuera un poco de contexto importante sobre esta situación. Pensemos que los afganos, los que luchan en el ejército, muchas veces son gente joven que ha nacido incluso después de que empezara la guerra, no entienden por qué esto sigue de esta manera, no han conocido un gobierno de los talibanes, han visto cómo compañeros suyos mueren constantemente o gente a las que han tenido que sustituir han muerto por ofensivas talibanes o por diferentes intentos de reconquista de las regiones que ahora mismo tienen en su posesión los talibanes. Entonces al final es un desgaste físico y emocional muy heavy sobre los afganos. Cuando ya ven que los talibanes les sobrepasan a nivel estratégico, a nivel militar, y que no quieren morir, ya que creen que es una guerra que no tiene ningún sentido, que no quieren luchar una guerra civil tampoco, no quieren morir, pues se retiran, se rinden. Entonces eso es lo que se ha visto a lo largo de las últimas semanas. Este artículo del New York Times es bastante heavy, ¿no? Porque esta es la imagen del pasado mayo. En naranja oscuro se ven las provincias o los distritos que tenían controlados los talibanes. En blanco, los que tenían controlados el ejército afgano del gobierno apoyado por Estados Unidos. Y luego las regiones disputadas las veis en un color más naranja clarito. Esto es en mayo, el 5 de mayo, y esto es el 14 de agosto. O sea, es absurdo lo loco que es, lo rápido que han conseguido conquistar muchas zonas del país. A veces sin necesidad de luchar, simplemente porque el ejército afgano se ha rendido, ha dejado bases vacías con armamento, con munición, con vehículos. Ahora mismo se está viendo en las calles de Kabul, y lo veremos a lo largo de este stream, imágenes de talibanes con Humvees estadounidenses que había dado Estados Unidos al ejército afgano del gobierno. Entonces, claro, había un punto ya en el que los talibanes han tenido tantas cosas para sí, ¿no? Para poder seguir llevando a cabo esta guerra, que el ejército afgano pues, no ha tenido otra cosa que hacer que rendirse. Luego, aparte, tampoco tenían el apoyo logístico o aéreo con el que contaban antaño. Entonces, cuando un ejército como el afgano, que no está todo lo bien entrenado que debería, no tienen la moral que necesitan para quizá luchar una guerra de estas características, encima no tienes el apoyo aéreo de Estados Unidos, que te vienen con sus bombarderos, con sus cazas, para poder limitar el avance talibán, luego tampoco tienes el apoyo logístico para llevar a cabo las operaciones especiales para poder reducir a fuerzas talibanes, ¿no? Porque hay muchas veces, yo leí un artículo que hablaba un poco de las estrategias de los talibanes, que lo que hacían era meterse en un pueblo para conquistarlo muy rápidamente, y luego cuando el ejército afgano enviaba operaciones especiales o aumentaba el número de tropas, los talibanes ya se habían ido y de repente, pues, pum, ponían una bomba, un atentado, luego les hacían un rodeo y les metían por otro lado. O sea, eran estrategias de guerrilla que han minado mucho esa moral del ejército afgano. Y ha tenido, como digo, consecuencias directas en que pues, haya soldados que directamente no quieran luchar. Esta se cree que no la estáis viendo, ¿sabes? Estás pasando por delante de la cámara todo el rato, con tu camisón, hija mía. Entonces, un momento. Vale. Y el otro asunto es la corrupción rampante que os decía antes que hay no solo a nivel gubernamental, sino también del ejército. Había anécdotas de generales que con el dinero que, o sea, perdón, con los alimentos, el racionamiento que recibían de Estados Unidos o del propio ejército, ¿no? Dentro del sistema del ejército, del sistema militar, raciones y alimentos para las tropas, luego lo que hacían algunos generales es llevarse esos alimentos y venderlos en el mercado negro para sacarse un poco de pasta. Cuando tú luchas para generales de ese calibre, no hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. ¿Qué hora es? Y 59. Este sigue ahí, dale que te pego. Un mordisco más a la pizza. Un momento. Que me estoy muriendo de hambre.
Está buenísima. Paula, muchas gracias por esos 2 meses. Vale, entonces, como Biden no habla, vamos a hablar ya de lo de... Luego iremos más a la actualidad, ¿vale? Y a los vídeos de lo que está pasando estos días. Laia FS, gracias por esos 5 meses de Prime. Vale, entonces... no, esto no es notificaciones. En la imagen de AFP no se veía... Vale, sí. Dejaro, gracias por esa suscripción de nivel 1. Y Nelson Morales, gracias por ese Prime de 3 meses. Y Fertiz, gracias por esos 2 meses de Prime. Madre mía, cuántas han caído, ¿no? Claro, es que es imposible que un ejército desmotivado luche con un grupo de soldados a los que les mueve una ideología común. Hades y Perséfone, dice. Y a OP-22 los talibanes luchan por su modelo, los soldados afganos vieron solo corrupción. ¿Cómo van a pelear por esos? Luego dice Esteban V6, los propios afganos no les interesó su país democrático. ¿Qué os apostáis a que sale en media hora? Sí, luego pego un vistazo al hilo de Discord. Lo que pasa que teníais cosas en... el hilo de Discord... Bueno, Discord es una plataforma donde hemos creado una comunidad. Tenemos canales de muchísimos temas distintos, tanto de política internacional como de política estadounidense. Y como os decía antes, hay un hilo de Afganistán donde la gente está colgando enlaces y hay muchos enlaces tienen guardados sobre, bueno, cosas que se han visto en los últimos días, ¿no? De imágenes y tal, bastante desoladoras. Sobre todo, bueno, las imágenes del aeropuerto que ahora veremos que son muy tristes. Y además confirmadas, porque había una imagen que no sabía yo si era cierta. Es verdad que se han visto muchas fake news a lo largo del día de hoy. Hemos visto a políticos en España, por ejemplo, tuiteando un montón de vídeos que no tienen nada que ver con lo que está pasando en estos momentos. Pero bueno, eso nos lo dejamos un poco más para adelante. Volviendo a lo de Trump. Trump negocia con los talibanes un acuerdo de paz para sacar a las tropas de Estados Unidos de Afganistán. La idea es que los talibanes corten relaciones con Al-Qaeda y con otros grupos terroristas por este miedo que os decía antes a que haya un vacío, a que haya un paraíso seguro para organizaciones terroristas que luego ataquen a países como Estados Unidos, como pasó en el 11 de septiembre. Entonces, en el acuerdo de paz, entre otras cosas, se acuerdan la retirada de tropas de Estados Unidos con la fecha límite, y esto es importante, del 1 de mayo de 2021, ya fuera de la presidencia de Trump, aunque por ese momento igual... ¿Cuándo era? Yo creo que el acuerdo de paz es a primeros de 2020, ¿no? Febrero de 2000... Sí, exacto. Talibán, aquí está. Los talibanes, Estados Unidos y las fuerzas afganas pactan una... ¿Cómo se dice? ¿Truce? ¿Está hablando Biden? Ahí está. Vale, vamos. Good afternoon. Voy a traducir solo los momentos clave. To the unfolding situation in Afghanistan, the developments that have taken place in the last week, and the steps we're taking to address the rapidly evolving events. My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan and moving quickly to execute the plans we have put in place to respond to every constituency, including and contingency, including the rapid collapse we're seeing now. I'll speak more in a moment about the specific steps we're taking, but I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. ¿Quiere recordar cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuáles We son went los to intereses de Estados Afghanistan Unidos almost allí? 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure Al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. El objetivo inicial era We acabar con did Al-Qaeda y que We organizaciones terroristas severely como ellas degraded no Al-Qaeda tuvieran in ese paraíso. Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Hace una Our década que mission in conseguimos capturar a Afghanistan Osama was Bin never Laden. supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's Dice que el homeland. objetivo de Estados Unidos nunca fue I've argued for many inicialmente years construir una that our nación, mission ¿no? should be Y crear un narrowly sistema focused democrático on centralizado. counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. Nunca That's why I era opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president.
And that's why, as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. Al-Shabaab in Somalia, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, al-Nusra in Syria, ISIS attempting to create a caliphate in Syria and Iraq, and establishing affiliates in multiple countries in Africa and Asia. Está hablando de esta idea de These que, threats o sea, warrant our la attention clave era... and our Un momento, resources. es que si no, no... We conduct effective counterterrorism missions against terrorist groups in multiple countries. Bueno, está hablando de esta necesidad de hacer counterterrorismo, de luchar contra el terrorismo en distintos países. Y en Afganistán también, pero que nunca la misión de Afganistán había sido construir un país o ir en contra de insurgencias, como podía ser de la de los talibanes. Ese no era el objetivo. El objetivo es organizaciones terroristas. Quickly and decisively if needed. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just a little over 3 months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. And the Taliban was at its strongest militarily since 2001. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. There would have been no ceasefire after May 1. There was no agreement protecting our forces after May 1. There was no status quo of stability without American casualties after May 1. There was only a cold reality of either following through on the agreement to withdraw our forces or escalating the conflict and sending thousands more American troops back into combat in Afghanistan, lurching. Lo voy a traducir al final, porque es que si no está diciendo cosas muy interesantes todo el rato. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. Nunca hubo un We were buen momento clear-eyed para retirar about las the tropas, risk. es lo que ha dicho ahora. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Ha dicho que esto Afghanistan political leaders gave up se ha desencadenado más rápido de and lo que fled the esperaban. country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. Oh, eso es bueno. We spent over $1 trillion. We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their Air Force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an Air Force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. La frase más bestia que ha dicho hasta ahora, más bestia me refiero de trascendental, es: no vamos a permitir que las tropas estadounidenses luchen una guerra que los propios afganos no están dispuestos a luchar por sí mismos. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance to the Lo que ha dicho también es que nosotros hemos estado pagando los salarios de las tropas del ejército afgano. Hemos estado pagando hemos estado suministrando entrenamiento y recursos y aviones a la fuerza aérea. Una fuerza aérea que los talibanes no tienen fuerza aérea. to my core.
It is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. The political leaders of Afghanistan. Dice que está mal, que lo cree de verdad, lo cree de corazón, que está mal pedirle a las tropas estadounidenses que luchen una guerra que los afganos, el ejército afgano, no está dispuesto a luchar. They would never have done so while U.S. troops remained in Afghanistan, bearing the brunt of the fighting for them. And our true strategic competitors, China and Russia, would love nothing more than the United States to continue to funnel billions of dollars in resources and Dice que los rusos y los chinos no desearían algo más que ver cómo Estados Unidos sigue gastando pasta en Afganistán. When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June, and again when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations. We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed, to clean up the corruption in government so the government could function for the Afghan people. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They fail to do any of that. I also urge them to engage in diplomacy. Estáis diciendo en el chat que es una lavada de manos y estoy bastante de acuerdo. O sea, lo único que ha admitido es que no fueron capaces de prever que iba a ser una reconquista de los talibanes tan sumamente bestia y tan rápida, pero lejos de ahí está echando la culpa a todos los demás. Left again to ask of those who argue that we should stay. How many more generations of America's daughters and sons would you have me send to fight Afghanistan's civil war when Afghan troops will not? Está repitiendo mucho ese mensaje, de ¿por qué voy a enviar tropas estadounidenses a que luchan una guerra que los afganos no van a luchar? How many endless rows of headstones at Arlington National Cemetery? I'm clear on my answer. I will not repeat the mistakes we've made in the past. No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado. Definitely, in a conflict that is not in the national interest of the United States, of doubling down on a civil war in a foreign country, of no me voy a attempting to doblar remake a en country una guerra through the civil en un país endless military extranjero. deployments of U.S. forces. Those are the mistakes we cannot continue to repeat because we have significant vital interest in the world that we cannot afford to ignore. I also want to acknowledge how painful this is to so many of us. The scenes we're seeing in Afghanistan Está hablando ahora de las escenas are de Afganistán. gut-wrenching, Lo particularly dolorosas for our que son. veterans, our diplomats, humanitarian workers, for anyone who has spent time on the ground working to support Sobre todo the para Afghan todos aquellos people. soldados y trabajadores humanitarios y For those who have diplomáticos lost que han loved trabajado a lo ones in largo de los años en Afghanistan. Afganistán y que ahora están viendo estas And for imágenes, Americans who have fought and served in the country, viendo que algo por lo que han luchado tanto no ha serve servido our de country nada. in Afghanistan. This is deeply, deeply personal. It is for me as well. I've worked on these issues as long as anyone. I've been throughout Afghanistan during this war, while the war was going on, from Kabul to Kandahar to the Kunar Valley. I've traveled there Está on diciendo que él ha 4 viajado different mucho por occasions. Afganistán a lo largo de la guerra. I met with the people. Ha sido senador y I've spoken vicepresidente to the durante todo este leaders. tiempo. I spent time with our troops, and I came to understand firsthand what was and was not possible in Afghanistan. Dice que llegó a So entender now lo que we're era posible y lo que no era focused posible en on what Afganistán. is possible. We will continue to support the Afghan people. We will lead with our diplomacy, our international influence, and our humanitarian aid. We'll continue to push for regional diplomacy and engagement to prevent violence and instability. We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people, of women and girls. Dice que Just as seguirán we speak out all over seguirán the ayudando con su diplomacia y con su ayuda humanitaria y que seguirán denunciando cualquier tipo de vulneración de derechos. Hablar está bien. Tuitea, But the way tuitea. to do it is not Deeply through endless concerned. military deployments. It's with our diplomacy, our economic tools, and rallying the world to join us. Well, let me lay out the current mission in Afghanistan.
Ahora va a decir cuál es la misión ahora mismo en I Afganistán. was asked to authorize, and I did, 6,000 U.S. troops to deploy to Afghanistan Ha dicho que ha enviado a for the 6.000 purpose tropas of assisting in the departure of Afghanistan. U.S. and allied civilian personnel from Afghanistan para poder evacuar a toda la and gente. to que está ahí. evacuate our Afghan allies and vulnerable Afghans Y to dice que safety outside of Afghanistan van a evacuar a todos los afganos, aquellos que estén troops are vulnerables working porque to hayan secure ayudado the a Estados airfield Unidos o sus aliados. and to ensure continued operation of both the civilian and military flights. We're taking over air traffic control. We have safely shut down our embassy and transferred our diplomats. Our diplomatic presence is now consolidated at the airport as well. Over the coming days, Ahora we hablaremos del intend to aeropuerto porque eso ahora transport mismo out es thousands el of puto American mayor búnker del citizens universo. who've been living and working in Afghanistan. We'll also continue to support the safe departure of civilian personnel, the civilian personnel of our allies who are still serving in Afghanistan. Operation Allies Refugee, which I announced back in July, has already moved 2,000 Afghans who are eligible for special immigration visas and their families to the United States. In the coming days, the U.S. military will provide assistance to move more SIV-eligible Afghans and their families out of Afghanistan. Ahora está hablando de todos los afganos We're also que, como decía antes, ayudaron a Estados Unidos y sus aliados a lo largo de la guerra para que abandonen el país con visados especiales. Falta ver a dónde los envían, porque una de las polémicas era ver si los enviaban directos a Estados Unidos, y ahí hay muchos estados que ya se están ofreciendo a acogerlos, o si los van a enviar a otros países aliados de Estados Unidos, ¿no? Otros países, por ejemplo, en el Golfo Pérsico. And sooner. Part of the answer is some of the Afghans did not want to leave earlier, still hopeful for their country. Dice que algunos afganos... Part of it because Claro, the Afghan aquí también otra vez government está echando balones fuera, porque lo que está diciendo es, bueno, hay mucha gente que nos ha dicho que no hemos evacuado a tiempo a los afganos, que lo podíamos haber hecho antes, pero dice que había muchos afganos que querían aguantar en el país porque tenían esperanzas en que todo saliera bien. 2 puntos, sale mal. this mission as professionally and as effectively as they always do, but it is not without risks. As we carry out this departure, we have made it clear to the Taliban, if they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. Joder. Our current military mission will be short in time, limited in scope, and focused in its objectives. Get our people and our allies to safety as quickly as possible. And once we have completed this mission, we will conclude our military withdrawal. We will end America's longest war. Aquí lo que está diciendo es que a los talibanes ni se les ocurra tocar el aeropuerto donde está ahora mismo Estados Unidos con esas 6.000 tropas. No sé si han llegado ya a las 6.000, faltaban todavía creo que 3.000 por llegar, pero estaban en camino. Van a defender la evacuación de personal estadounidense y de civiles afganos que sean, pues estén en riesgo. También quieren evacuar a activistas, por ejemplo, a mujeres líderes en el país que pueden ser amenazadas por los talibanes, por ese ultraconservadurismo que os decía antes, y civiles afganos, pues traductores, por ejemplo, que han trabajado con el ejército estadounidense en los últimos años. Lo que está diciendo es que cualquier ataque al aeropuerto será respondido con fuerza por parte del ejército estadounidense. Y ha sido como muy tajante en ese término. Preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Dice que no va a dejarle esta responsabilidad de salirse del país a un 5º presidente después de Bush, Obama, Trump y él, y que no quiere engañar a la gente. No quiere decirle a la gente, oye, vamos a quedarnos un poco más en Afganistán, solo un poquito más. And the buck stops with me. Dice que todo para I'm conmigo, ¿no? deeply Se frena saddened by the conmigo. facts we now face. But I do not regret my decision to end America's warfighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our counterterrorism missions there and other parts of the world. Our mission to degrade the terrorist threat of al-Qaeda in Afghanistan and kill Osama bin Laden was a success. Our decades-long effort to overcome centuries of history
and permanently change and remake Afghanistan was not, and I wrote and believed it never could be. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war, taking casualties, suffering está repitiendo ahora lo life-shattering mismo de injuries. antes, ¿eh? Luego hablaremos de leaving eso, porque families a ver, broken by el grief mensaje and claro loss. que se está repitiendo es: no voy a dejar que mis This is soldados not in our national security interest. vayan a luchar una guerra que no está en nuestro It is interés, not what the American interés people de want. seguridad nacional. It is not what our troops, who have sacrificed so much over the past 2 decades, deserve. I made a commitment to the American people A Muni, que luego te when I respondo. ran for Recuérdame la president pregunta esa luego. that I would bring America's military involvement in Afghanistan to an end. While it's been hard and messy, and yes, far from perfect, I've honored that commitment. More importantly, I made a commitment to the brave men and women who serve this nation that I wasn't going to ask them to continue to risk their lives in a Dice que ha military cumplido la action that promesa should con have el ended ejército de long Estados ago. Unidos y con su promesa electoral Our leaders de did no that in continuar esta guerra. Vietnam when I got here as a young man. I will not do it in Afghanistan. I know my decision will be criticized, but I would rather take all that criticism than pass this decision on to another president of the United Dice que States. sabe que va a yet ser muy another one, criticado, the pero que fifth one. prefiere ser criticado ahora antes que pasarle el marrón Because it's the right a un one, quinto it's presidente. the right decision for our people. Es The la right decisión one correcta para nuestro for our país. brave service members who risk their lives serving our nation. And it's the right one for America. Thank you. May God protect our troops, our diplomats, and all brave Americans serving in harm's way. Bueno, a ver, así rápido. Creo que ha sido un buen discurso, la verdad. Ahora hablaremos un poco más del fondo del asunto, de las críticas que puede haber, pero creo que en general es un buen discurso. Estoy pensando más en el ciudadano estadounidense, cómo pueden beber este discurso, más que otra cosa, ¿no? O sea, no estoy pensando en la razón que puede tener o en los valores que ha echado fuera. Eso lo analizaremos ahora, ¿vale? Con detenimiento. Creo que la parte más importante del discurso, como os decía antes, es esa parte del: no voy a permitir que los soldados estadounidenses estén luchando una guerra civil en la que nosotros no tenemos ningún interés de seguridad nacional. Que es, al fin y al cabo, el objetivo que teníamos en primer lugar cuando fuimos a Afganistán. Como os decía antes, en eso tienes razón, quiero decir, a grandes rasgos es cierto. Aquí es una lavada de manos porque ya estás olvidándote de los afganos, ya estás olvidándote del compromiso de presidentes previos de construir una nación, de construir un sistema democrático centralizado alrededor de Kabul para construir una democracia en Afganistán. O sea, te estás lavando las manos de eso. Pero esto es parte del imperialismo estadounidense. Yo por eso el otro día me criticaron mucho a mí cuando dije esto. Dije, oye, repetid conmigo, esto no es culpa de un solo presidente, no es solo de los presidentes de un partido de los republicanos, solo de los demócratas, esto es culpa del aparato imperialista político-militar de Estados Unidos. Porque al final, Biden puede llegar como presidente, puede oponerse a la presencia de tropas en Estados Unidos, pero tiene que tomar la decisión el de retirarlas y las consecuencias que se van a sufrir en Afganistán por culpa de esa retirada de tropas. Ya sea la gente que está muriendo estos días en Kabul, los derechos que se van a vulnerar a lo largo de los próximos años de las mujeres y de las niñas afganas, de los derechos humanos también que se van a vulnerar, de todos aquellos que han colaborado con los Estados Unidos y con sus aliados. Entonces, cuando no te critican a ti, pues también es verdad. Entonces, Biden lo que dice es que él se opuso a la presencia o el aumento de la presencia de tropas en Afganistán cuando estaba como vicepresidente con Obama, y eso es verdad, eso sí que es cierto que lo ha dicho en el pasado. Es verdad que él prometió que iban a retirar las tropas de Afganistán, es verdad que Obama y Trump también lo prometieron y no lo hicieron así, es verdad que él tenía directamente el marrón de Trump, que ya se había comprometido en un acuerdo de paz con los talibanes a retirar las tropas. Mira, el mejor ejemplo de esto, ¿vale? Para que digan, no, es que le estás echando la culpa a Trump otra vez, siempre la culpa a Trump. Cuando era su presidencia, todas las culpas eran de él. Búscame el tuit en el que yo dije durante la presidencia de Trump que todo lo que pasaba en Afganistán era su culpa, que todo lo que pasaba en Irak era su culpa, que todo... Macho, es que a mí me hace mucha gracia esto. Dices, no, es que sois todos unos hipócritas. Bueno, pues búscame el tuit. Y dime, ¿eres un hipócrita por esto? Pues no, si no lo encuentras, no lo puedes demostrar. Entonces esto no vale hacer unas generalizaciones así. No, entonces, en el tema de Afganistán, y como pasa con muchas de las guerras en las que Estados Unidos ha estado metido durante años, la culpa no es de un solo presidente, esto se arrastra. Entonces, como digo, Biden
recoge un marrón importante. Ahora, ¿lo ha hecho bien? ¿Lo ha hecho bien ahora? ¿Las prisas que se han dado por retirar las tropas? ¿Lo rápido que lo han hecho? Pues evidentemente no han visto venir que los talibanes iban a reconquistar el país tan rápido. Y eso es un error, ¿no? Una crisis de política exterior, una derrota también se podría decir por parte de la administración de Biden. Y ahí no hay que cortarse en decirlo, es que es la puñetera verdad. Y esto, o sea, las imágenes que se están viendo en Kabul estos días, no se va a olvidar en su presidencia. Ahora, y esto lo decíais ahora por el chat, una cosa es decir que esto va a quedar a lo largo de la historia y tal, que se va a recordar y que va a tener consecuencias directas en la reelección de Biden en 2024, si se presenta. Yo, sinceramente, habiendo visto la presidencia de Obama, al menos siguiéndola día a día en sus últimos coletazos, la presidencia de Trump entera y ahora estos primeros coletazos de la administración de Biden, yo sinceramente no creo que esto vaya a tener ningún tipo de consecuencia en las elecciones, ni las de medio mandato del año que viene, ni las de 2024. Dos razones principales. La primera es que Trump defendía exactamente esto. Trump fue el que dijo hace unos meses que él le parecía mal que Biden hubiera retrasado esa fecha límite del 1 de mayo para retirar las tropas, que era lo que se habían comprometido la administración de Trump con los talibanes en ese acuerdo de paz del que se hablaba antes. Habían dicho, vale, el 1 de mayo retiramos las tropas. Y los talibanes, cuando Biden retrasó ese plazo al 11 de septiembre, dijeron, sí, pues nosotros no nos comprometemos al acuerdo de paz que firmamos con Trump si se pasa del 1 de mayo. Aquí, pues, se puede hablar un poco de decir, oye, mira, si hubieran retirado antes, los talibanes igual no habrían hecho una ofensiva tan bestia, o no habrían llevado a cabo los ataques que han llevado en distintas partes de la región, etc. Bueno, es posible. Aquí estamos hablando de hipotéticos. Pero la realidad es que Trump en su momento quería, lo defendió en campaña, acabar con las guerras infinitas, sacar a las tropas de Afganistán, y las empezó a sacar. Y su decisión final era que las tropas se irían de Afganistán antes del 1 de mayo. Sabiendo ya que había perdido las elecciones, ¿no? Y sabiendo que le tenía que pasar el relevo a Joe Biden. Trump, cuando tomó la decisión Biden de aplazar al 11 de septiembre la retirada definitiva de las tropas, criticó a Biden diciendo no, se tenía que hacer antes. Con Trump, y lo decía John Bolton, que fue su consejero de Seguridad Nacional en el primer tramo de su presidencia, dijo, Trump habría hecho exactamente lo mismo. Ahora, eso es un hipotético. No vamos a criticar a Trump por algo que no ha tenido la posibilidad de hacer, porque es posible que Trump hubiera tomado la decisión de decir, mira, no, pues vamos a dejar las tropas un poco más de tiempo, ¿no? Vamos a pasarle el marrón al siguiente presidente, que es un poco lo que parecía que estaba haciendo, porque recordemos que, como veíamos en el gráfico de antes, lo que se veía claramente, Trump había prometido en campaña en 2016 que retiraría las tropas de Afganistán y luego llega a la presidencia y lo que hace es aumentarlas, ¿no? O sea, cambia ahí de tercio. Biden un poco parecido, o sea, también había prometido lo mismo, pero en cuanto tuvo la posibilidad, anunció que iba a retirar a las tropas. ¿Qué pasa? Que comprometiéndose a una fecha en específico de forma tajante, sin que haya parámetros no específicos que puedan cambiar una cosa u otra, ahí es cuando a los talibanes tú les das el espacio perfecto, el hueco perfecto para que digan, mira, ¿te has pasado el 1 de mayo que era el compromiso que habíamos encontrado con Trump? Vamos a lanzar ofensiva, vamos a acabar con el alto el fuego. Esto es de AFP. Como digo, vas a pasarte del 1 de mayo a tomar por culo el alto el fuego, a tomar por culo no hacer una ofensiva. ¿Dices que te vas el 11 de septiembre? Perfecto, ya sabemos que te vas a pirar. Ale, venga, lanzad, chicos, que el ejército afgano ya no va a tener tantos apoyos. Claro, les estás dando la ventana perfecta. Si aparte están mucho más preparados de los que tus servicios de inteligencia te dijeron, de lo que estabas preparado a nivel diplomático para soportar, pues el lío está armado. Así que en este caso, como decía antes, es una derrota de la administración de Biden tremenda, porque no han visto venir que esto se podía joder tan sumamente rápido. Y ahí volvemos al mapa que estábamos viendo antes del 5 de mayo al 14 de agosto, que es una cosa brutal. Y además, más críticas para Biden. Ay, perdón, si no os lo estoy enseñando. O sea, el mapa de antes, que era este, ¿no? Del 5 de mayo al 14 de agosto. O sea, brutal. Pero es que ahora atentos a esto. O sea, esto es enero de 2021. Estos son los distritos disputados, los que controlan el gobierno y los que controlan los talibanes. Es empezar la retirada de tropas, esa que ya estaba estipulada para el 1 de mayo. Que aquí es cuando cae en picado la presencia de tropas, porque en mayo ya Estados Unidos se deshace, no sé si son 2.000 tropas que quitan o 2.500, que las sacan del país directamente. Y al final lo que queda es muy poquito en Kabul. Ya quitan la base de Bagram, que era una de las más importantes, la base aérea de Bagram.
Y entonces, aquí en este punto, mirad que a primeros del verano, esto es el mes de junio, me parece, cómo aumenta la cantidad de distritos que empiezan a controlar los talibanes. O sea que aquí se ve claramente que aprovecharon tanto el incumplimiento del acuerdo que había encontrado Trump por parte de la administración de Biden y luego también el que hubiera una fecha límite para el 11 de septiembre, que era la retirada definitiva de tropas. O sea que al final la administración de Biden le dio la bandera, ¿no? Hizo así con la bandera de decir, talibanes, tirad para adelante. Así que, repito, esto es un error por parte de la administración de Biden, el cómo se ha llevado a cabo esta retirada de tropas y cómo se ha comunicado, también cómo se ha comunicado a la ciudadanía, porque fue el propio Biden el que el 14 de julio, me parece que fue, el que dijo, no vamos a ver imágenes como Saigón. Se han visto imágenes como Saigón cuando se evacuaba a la gente de la ciudad por la derrota en la guerra de Vietnam. Decía que los talibanes no iban a hacerse con el control del país muy rápido. Se han adelantado las previsiones. Yo recuerdo que hace unos meses salió un artículo, creo que era en el Wall Street Journal, que las agencias de inteligencia estadounidenses decían que en menos de 6 meses los talibanes podían tomar el control del país. Al final ha sido cuestión de 4 meses, lo cual es brutal. Y luego aparte también estamos viendo las imágenes de estas de a toda leche, todo el mundo abandonando el país. O sea, no hablo solo de estadounidenses, hablo de británicos también que están intentando darse toda la prisa posible para poder evacuar a su gente. Y luego, aparte, lo que está pasando con posibles refugiados afganos, civiles que han ayudado al gobierno estadounidense, al ejército y a sus aliados, y luego activistas y políticos que a lo largo de los últimos años pues han defendido una versión de Afganistán que va totalmente en contra de lo que quieren llevar a cabo los talibanes. Al menos a juzgar por lo que hicieron desde mediados de los 90 hasta 2001, que fueron derrocados por Estados Unidos. Me preguntaba una cosa a Munique69, que me parece una pregunta interesante. ¿Por qué no bombardea Estados Unidos las partes afganas donde solo hay talibanes? Mira, el tema de los bombardeos se han pasado así años bombardeando, pero Afganistán es precisamente uno de esos países donde los bombardeos no son muy efectivos. Y además, ahora Estados Unidos, al retirar tropas de Afganistán, ya no tiene una presencia en el país, sino que la presencia o sus habilidades militares va a tener que exportarlas, va a tener que llevarlas a cabo desde otras zonas, ¿no? Por ejemplo, creo que tienen bases en Jordania, una base muy importante en Qatar, los barcos que puedan tener más o menos cerca de Afganistán donde puedan lanzar misiles misiles de crucero, pero ese tipo de ataques, cuando son hechos desde tan lejos, suelen ser muy imprecisos y aparte necesitas un trabajo de inteligencia brutal que si no tienes presencia en el país es más difícil. Y luego aparte que es que, como os decía antes, hay zonas rurales, montañosas de difícil acceso en Estados Unidos que hacer bombardeos sirve de muy poco. Entonces es complicado. Tomás me pregunta si no deberían sacar a los periodistas. Pues sí, esto es lo que se tiene que hacer en las próximas horas, próximos días, con mucha rapidez. Aunque es verdad que hay muchos periodistas que se van a quedar para contar un poco qué es lo que pasa en el país. Veremos cuáles son las consecuencias para esos periodistas. Yo creo que una de las partes más interesantes de las que hay que estar pendientes es ver cómo llevan a cabo los talibanes esta transición de poder, ¿no? Porque todos los ojos van a estar puestos en Afganistán. Puede que en 2 semanas todo el mundo se olvide de Afganistán. Todo el mundo no, pero el 99% de la gente. Y entonces ahí es cuando los talibanes ya van a empezar a ejercer un poco más ese poder que se espera de ellos, esa vulneración de los derechos y de masacrar a todos aquellos que colaboraran con ejércitos que no fueran los talibanes. Ahora hablaremos de lo de la reportera de CNN, porque había un poco de fake news con ese tema. A ver un momento. Estoy deseando ver los artículos con gráficas, mapas y diagramas del New York Times en los próximos días. Totalmente. El chico británico que hace stream, bueno, eso sí, no sé si lo habéis visto, lo tuiteé ayer, que era un chaval que se hizo famoso a través de 4chan, si no me equivoco, que es un foro de estos así donde postea todo el mundo, casi todo el mundo, de forma anónima, y decía que estaba en Afganistán, que se fue a Afganistán, se cogió un vuelo y estaba dando vueltas por el país y de repente se subía en un Humvee americano y demás, y ahora se ha visto con toda esta situación que no sabe cómo, de momento no sé si tiene muy claro cómo salir del país, pero estaba bastante interesante. No me lo he leído todo, pero lo tenía ahí pendiente. Dejadme que haga un repaso de los subs, ¿vale? Porque hay mucha gente que se ha suscrito y no me quiero olvidar de ellos, porque al final apoyáis este trabajo que oye, somos un equipo de 5 personas y es muy agradecido porque nos ayuda a seguir haciendo esos streams. Ok, entonces, vamos a pasar a otra cosa. Vamos a ver ya los vídeos que tenía yo preparados. Bueno, esta es la imagen, no entiendo muy bien por qué postearon esto, porque esta es la imagen de Biden escuchando pues lo que le estaban contando
pues sus diferentes representantes diplomáticos desde Afganistán. Ahí vemos también a Kamala Harris en el centro de la llamada sobre lo que estaba pasando en Kabul. Pero es una imagen como muy triste, ¿no? Y no sé, es muy... Esto es en Camp David, además, si no me equivoco, que en Camp David es donde van los presidentes a descansar. Con los bíceps de octogenario, total. Vale, luego, esto me ha parecido muy interesante porque lo que se está viendo estos días es que los talibanes, al menos en Kabul, están tranquilos, ¿no? Y ahora veremos la que se ha liado con la periodista de CNN en este sentido. Pero, por ejemplo, hoy había una manifestación, no, era como un desfile chiita. Recordad, por si no lo sabéis, que los musulmanes tienen dos como grandes corrientes, no sé si es religiosas, dos corrientes religiosas importantes. Una son los chiitas, que ahí vemos, por ejemplo, Irán, y luego Hezbollah, por ejemplo, y luego tenemos los sunitas, que ahí es donde metemos Arabia Saudí. Yo siempre lo digo y me acuerdo pensando Arabia Saudí, Arabia Suní. Entonces tienes por un lado... Güenta, ya está bien, ¿eh? ¿A quién le estás ladrando? A un bicho. Siempre que se encuentra un bicho se pone a ladrar. Bueno, entonces Arabia Suní, con sus aliados, pues todos los reinos árabes y demás, y luego tienes Irán, pues con Hezbollah, el Líbano y tal, que son pues más los chiitas. Bueno, pues en este caso los chiitas... Vale, entonces, un desfile chiita que resulta que tiene que ver algo con este mes en específico, que es un tipo de celebración para los chiitas. Pero cabe recordar que los talibanes son de una corriente un poco, bueno, bastante más conservadora de los sunitas. Entonces, sunitas y chiitas, siempre conflicto. En este caso, que se haya podido producir este desfile en Kabul sin ningún incidente grave, dice un poco de esta ¿cómo se diría la palabra? Es que me salen las palabras en inglés. Bueno, que están paraditos. Ese es el resumen, ¿no? Que están paraditos los talibanes, no están llevando a cabo ningún tipo de represión por el momento. Y eso es positivo, evidentemente, porque no queremos que se líe parda, que haya una guerra civil, que no parece que la vaya a haber, ¿no? Porque parece que todo está siendo bastante orgánico y estamos viendo cómo los representantes políticos que quedan ahora mismo en Kabul, pues están intentando en Kabul y en otras ciudades importantes de Afganistán, están intentando llevar a cabo esa transición política para darle el poder a los talibanes sin que haya demasiado lío. Pero claro, es una paz tensa, como dice Inalbi63 en el chat. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, o sea, pendiente, ¿no? Porque esto evidentemente se puede liar en cualquier momento y ya veremos qué es lo que quieren realmente los talibanes, ¿no? Porque lo que estaba pasando, lo que se había visto en Kabul hoy, era que veías a gente tapando los anuncios de mujeres sin burka en los centros comerciales y en las tiendas por no enfadar a los talibanes. O sea, estamos viendo ese tipo de cosas en la ciudad ya pensando en lo que van a hacer los talibanes en el país. Sin embargo, ellos han sido bastante claros, oye, mira, no vamos a reprimiros, de momento no vamos a detener a nadie. Están pidiendo a la gente que vaya a trabajar, sobre todo a los trabajadores civiles y a gente que trabaja, funcionarios, gente que trabaja para el gobierno, en hospitales, les están diciendo que vayan a trabajar, pero un poco por recuperar la normalidad cívica, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que tiene miedo. Pleitesía, sí, un poco eso. Ahora, luego vemos, por ejemplo, este hilo. Este tío es bastante crack, tiene unas recopilaciones brutales de todo lo que está pasando en Kabul y en otras partes de Afganistán. Tiene hilos con zonas específicas, es decir, si por ejemplo está en la provincia de Kandahar, pues tiene un hilo específico de lo que ha pasado en esa provincia. Y aquí tiene muchos vídeos de lo que ha ido pasando en Kabul. A ver que me vaya más para abajo. Pero bueno, aquí veis... Aquí vemos a soldados del ejército afgano rindiéndose a los talibanes. Con todo, pues, coches y vehículos estadounidenses. A ver qué más había por aquí. Luego, lo que ha pasado mucho es que se han visto gente que ha estado saqueando y robando a lo largo de las últimas horas en Kabul y en otras ciudades, y los talibanes y civiles y policías los han detenido. O sea, se han visto muchas detenciones en los últimos días. He visto que unas cuantas cientos de detenciones a gente que ha estado intentando saquear. Sobre todo saquear, además, incluso disfrazándose como talibanes, ¿no? Porque, claro, aquí
entiendo que encaja bastante que haya gente que sea de Kabul que diga, mira, me hago pasar por talibán, saqueo, no me van a impedir el paso, encima la culpa se lo van a echar a ellos. Pero han visto a gente incluso con pelucas, ¿vale?, haciéndose pasar por talibanes para robar y saquear. Muy heavy. Mira, aquí vemos una imagen de un talibán en el Parlamento. Muchas gracias por todo lo que haces. ¿Te gustó Cantabria? Un saludo desde Ali. Ya hablaré de Cantabria en otro stream, ¿vale? Pero sí me gustó mucho. Mira, ¿veis? Aquí es esto. Con pelucas. Flipas. De gente vestida como talibán para poder robar. Muy heavy. Aquí ves más civiles cazando a criminales. Aquí los talibanes entrando en la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una de las cosas de las que más va a hablar estos días, que es de niñas y adolescentes que están intentando ir a clase y que los talibanes quizá no se lo permitan. Recordemos que los talibanes, durante su gobierno en Afganistán desde 1996 a 2001, las mujeres estaban apartadas de la vida pública. No podían ir al colegio, por supuesto no podían ir a la universidad, no podían conducir. Entonces ese tipo de cosas se espera que se vayan a repetir. Y sin embargo ha habido niñas y adolescentes que están yendo, hoy han ido a clase. Eso es de lo que más se va a estar pendiente en los próximos días y en las próximas semanas. Si las niñas y las adolescentes van a poder seguir yendo a clase. Porque eso ahí se va a valorar de verdad cuáles son los derechos que se vulneran o que no. Aquí vemos en el Ministerio de Interior. Luego, por ejemplo, el ministro de Sanidad va a seguir el mismo, han dicho los talibanes. Y de hecho, ha habido una conversación que tenían, creo que lo tenía abierto por aquí. A ver. Dice que ha visitado un hospital un oficial talibán y le ha dicho a las doctoras mujeres que sigan trabajando y que no se preocupen, que no van a ser heridas ni les van a hacer nada. Claro, tenemos que pensar que esto contrasta con los talibanes de los 90, que no podían permitir que una mujer estuviera trabajando como médico, ¿no? O sea, por era favor, inconcebible. Di el nombre de la cuenta por FII. Y entonces Gracias, champion. Y además, lo más gracioso que cuenta aquí este tío que os decía que es un crack, si ahora paso la cuenta, os la paso por aquí. Lo más gracioso dice que es que el oficial que está reunido con ellas supuestamente estaba muerto, según había dicho el ejército afgano el pasado abril. O sea que no está muerto. Y está por ahí rondando ya en Kabul diciendo quién tiene que trabajar y quién no. Tócate los huevos. A ver un momento. ¿Habéis comentado qué? Hola, ¿habéis comentado algo de la posición de España en la crisis? No me he informado mucho al respecto, la verdad. Lo siento. Pero vamos, entiendo que lo que dice aquí Sierra Barracuda, lo de siempre, genuflexión respecto de Estados Unidos. Totalmente. Y sí, este oficial parece que estaba de parranda, efectivamente, como decís en el chat. Bueno, aquí veis a gente... Ni una mujer, ¿eh? Pero bueno, lo que he visto en general en la mayoría de vídeos es que se había o sea, que se estaba viviendo todo con bastante normalidad, que incluso, bueno, aquí veis a los talibanes quitando banderas de la comunidad chiita local, por eso os decía, chiitas y suníes siempre rivales, aunque es verdad que los talibanes no son suníes exactamente, son bastante más radicales. Aquí también más detenidos de lo que os decía antes. Quería sacar una... Mira, ¿ves? Imágenes de hoy de Kabul. Un montón de locales en la calle, incluyendo muchos que apoyan a los talibanes. Algunos han puesto banderas de los talibanes en sus vehículos y en sus casas. Otros, incluso niños, se han estado mezclando con los talibanes en las calles. Y lo que he visto es que algunos niños incluso se estaban sacando selfies con los talibanes. Mira, ¿veis aquí? Dios mío. En fin. Aquí es... Ah, bueno, también se han reunido con minorías, por ejemplo aquí con los hindúes y con los sikh, con la comunidad sikh, para asegurarles que no se preocupen, que no les va a pasar nada, pero que no se vayan de la ciudad. Yo creo que también hay que pensarlo esto desde el punto de vista de los talibanes, que quieren recuperar el poder
pero en el fondo saben que no van a poder ejercer el poder en el país si de repente cambian todo de forma radical. No van a poder imponer un régimen del terror como intentó el Estado Islámico porque puede salirles por el tiro por la culata, ¿no? Pueden tener pues, una guerra civil entre manos que no van a conseguir controlar en muchos años. Entonces puede que veamos una transición mucho más lenta o incluso que haya ciudades en las que todo funcione de otra manera. Pero bueno, eso es a estas alturas es mucha especulación. Pero en cualquier caso me parece interesante ver cómo de momento nos están produciendo esas imágenes tan críticas, ¿no? Esas imágenes tan duras que de alguna forma sí que se esperaban. A ver qué más. Bueno, esto ya estaba por aquí. Luego, aquí, por ejemplo, Mike Pompeo, que era el secretario de Estado que estuvo en el último tramo de la presidencia de Trump, dijo: los talibanes son carniceros. Pedimos una serie de condiciones y les dejamos claro los costes que pondríamos si no estaban a la altura de lo que les exigíamos. No han estado a la altura de esos compromisos. Y dice que la administración de Biden ha fallado en poner limitaciones a los excesos de los talibanes, ¿no? Y entonces, aquí Stephen Hayes, que es un periodista conservador, dice: la administración de Biden ha fracasado miserablemente, es inexcusable, y en eso estamos todos de acuerdo, pero la administración de Trump, las negociaciones de la administración de Trump, literalmente les dio a los talibanes fuerzas en el campo de batalla. Entre sus muchos defectos del acuerdo, el acuerdo requería que el gobierno afgano sacara a las calles a 5.000 prisioneros talibanes. O sea, aparte del acuerdo, creo que luego había, como parte del acuerdo, luego a partir del 1 de mayo tenían que liberar como otros 7.000, que ahora los habrán liberado anyway, porque estaban prisioneros, me parece que muchos de ellos en la base de Bagram, que habían dejado los estadounidenses hace poco y que evidentemente ahora el gobierno afgano ya ha perdido, ya no tiene bajo su control. Pero bueno, 5.000 talibanes, pues oye, no es poca broma, ¿no? Vale. Luego, esto es una de las cosas más polémicas que se ha visto hoy, porque esta periodista de CNN que la veis aquí con el burka, esto sí que es burka, no es hijab, ¿no? Porque yo creo que... No, burka, igual, ¿burka también tapa la cara o no? Bueno, pues en este caso ha pasado esto, que es lo que es más polémico. They're just chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. Dice: están gritando muerte a Estados Unidos, pero al mismo tiempo parecen amigables. Es realmente bizarro. Ok, niqab, esa es la palabra, es verdad, ¿no? Es un niqab. Niqab, sí. Entonces, ¿por qué ha sido polémico esto? Bueno, en este caso lo tuitea Jack Posobiec, que es uno de los mayores retrasados que hay en Twitter. Muy de derechas este pavo, el Jack Posobiec. Lo que está diciendo en este caso es que el CNN le está haciendo... No sé cómo decirlo sin pasarme, pero le está chupando los huevos a los talibanes, básicamente, la CNN, ¿no? Pero claro, tenemos que tener el contexto de lo que está contando esta mujer, que es lo que os estaba contando yo hace un momento. O sea, de momento los talibanes se están frenando bastante en su forma de controlar la ciudad, no están reprimiendo, al menos, salvo informaciones locales que sí que se han escuchado a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Que se sabe que ya ha habido en este caso exigencias por parte de los trabajadores y de funcionarios para que vayan a trabajar y que se están haciendo listas, y eso puede, como digo, puede que en los próximos días sí que sepamos de cosas de represión que se está llevando a cabo contra diferentes ciudadanos, pero lo que dice es un poco la imagen que se está viendo en las calles de Kabul. Esta tía está en Kabul ahora mismo contando lo que está ocurriendo y está diciendo lo que está viendo, que está diciendo muerte a Estados Unidos, death to America, como decía Borat, death to America. Pero al mismo tiempo no le están haciendo nada y están siendo amigables y están pues celebrando que han conquistado Kabul. Y solo está contando eso y al final dice es utterly bizarre, es muy bizarro. Y sin embargo, lo que hemos visto es que aquí el amigo Ted Cruz, el senador de Texas, dice: ¿hay algún enemigo de Estados Unidos para que CNN no animará? Y con burkas obligatorios, nada menos. En este caso lo estoy diciendo por la periodista, que no es un niqab, ¿no? ¿Hemos confirmado o no? Y entonces aquí Bari Weiss, que era columnista del New York Times, conservadora, dice que es unas declaraciones flipantes sobre una periodista que está mostrando verdadera valentía de estar ahí contando la información. Y esto va sobre el descenso del poder americano, ¿no? El decline es decline, no me sale la palabra, sí. Decline.
Declinación, ¿no? Ay, me suena otra palabra. Degradar, empeorar. El declive, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, declive, me gusta declive. Esto es sobre el declive del poder estadounidense, su influencia y su poder. No es o sea, no es una cuestión de guerra cultural, ¿no? Ya sabemos que Ted Cruz y compañía siempre lo quieren convertir todo en una guerra cultural. Y aquí es la fake news que se había filtrado, porque decían... esta periodista de CNN, mirad, hace 2 días, no sé qué, en Kabul, sin hijab, sin nada, con el pelo al viento, y ahora con los talibanes ya tiene que ponerse el niqab, ¿no? ¿Hemos confirmado que es niqab o no? Anabaya. El niqab tapa toda la cara. Ah, bueno, pues no, tampoco es. Abaya puede ser que se llama. Abaya yo creo que será por aquí, ¿no? Bueno, es hijab, vale. Ok, es hijab, confirmado, perdón. Entonces, dice que este meme, esto es la propia periodista que dice que el meme no es acertado. La foto de arriba es en un lugar privado donde puede llevar lo que quiera. Y la de abajo es en las calles cuando los talibanes ya tenían el control de Kabul. Siempre llevo un pañuelo en la cabeza en las calles de Kabul, pero no con el papel completamente cubierto y con abaya. Así que hay una diferencia, pero no es tan dramática como lo quieren decir. Vale, esto ya hemos quitado encima. Luego, en lo de las imágenes del aeropuerto, que ahora veremos alguna más. Bueno, esto no lo puedo enseñar, pero se han visto escenas realmente dramáticas de cómo la gente intenta escapar de la ciudad. Aquí, claro, aquí todo ha sido bastante desesperado, porque es gente... Bueno, se escuchan disparos también, es tremendo. Pero es gente que quiere pues, subirse en cualquier avión civil, porque además ha habido rumores de que había aviones que estaban yendo a Canadá sin necesidad de que nadie tuviera un visado. Si ahora pongo una foto con los tipos de pañuelos. Entonces, claro, pues ha habido con muchísimos rumores infundados sobre la posibilidad de escapar del país. Y aquí hemos visto, sobre todo hombres, ¿no? Lo que más se ha visto es gente joven, hombres jóvenes o incluso niños que han intentado agarrarse a los aviones. En este caso un avión civil, un avión comercial. Aquí vemos uno de los aviones militares de Estados Unidos. Aquí veíamos también a los helicópteros Apache de Estados Unidos intentando despejar el carril de despegue, porque estaba lleno de gente, entonces para que pudiera despegar se ponían con los Apaches encendidos, ¿no? Con las alas para poder alejar a la gente. Solo así ha podido despegar, pero incluso cuando ha despegado hemos visto la imagen esa... Perdón, es que eso no lo puedo enseñar, joder, no me deja cargar para arriba. Pero, ¿habéis visto esta mítica imagen? Que se ha visto ya mucho, que yo creo que es la imagen que más se va a quedar para la posteridad, porque es absolutamente desoladora, de ver cómo Estados Unidos, con su espectacular avión de las fuerzas aéreas, se va dejando a Afganistán atrás, y muchos jóvenes aquí, gente joven, chavales, agarrándose a cualquier lado, con la esperanza de que les dejen entrar en cualquier momento, ¿no? Es decir, oye, me van a dejar entrar porque voy a morir si no. Y sin embargo hemos visto que efectivamente sí que han muerto. O sea, esto que veis aquí son imágenes de gente cayéndose del avión, lo cual es tremendamente alegórico, ¿no? Porque estamos viendo... O sea, esta guerra empezó por el ataque del 11 de septiembre, cuando vimos el Falling Men, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Que eran las personas que se tiraban desde las Torres Gemelas. Y aquí vemos a personas intentando huir de una guerra, de un conflicto que de alguna manera... Bueno, sí, que empezó Estados Unidos. Y aquí se tiran. Y lo estoy enseñando porque me parece que es... o sea, habla un poco de la desesperación tan bestia que se está viendo por parte de algunas personas en Afganistán. O sea, lo enseño porque tampoco creo que se vea nada. Es una imagen más, yo creo, de lo que dice y de lo que sugiere. Por esa imagen de las Torres Gemelas que a mí, por ejemplo, se me quedó grabada. Ya, bueno, ya todo el mundo, ¿no? Esto yo no lo quería confirmar, no, por eso no lo he tuiteado, porque lo he confirmado hace apenas unos momentos, porque he visto este otro tuit que hay, pues, informaciones locales que sí que han escuchado y han visto cómo caían esos cuerpos en la tierra. O sea que eso sí que se ha visto y se ha reportado ya. Aquí vemos más imágenes de los apaches intentando despejar. Bueno, y ahora lo que pasa es que lo que va a ocurrir en las próximas horas es que las tropas estadounidenses, que van a ser 6.000 en total, van a estar en el aeropuerto, que se va a construir un búnker alrededor prácticamente, para poder asegurar la salvaguarda y la evacuación segura de
de todos aquellos, pues, personal estadounidense, británico, de otros aliados, periodistas, sus familias, para que puedan abandonar el país. Luego también todos esos afganos a los que les hayan dado visados. Había leído algo de que estaban firmando como visados a toda leche en el aeropuerto para poder enviar el mayor número de personas a casa. Pero es eso, o sea, es tan inesperado esa ofensiva de los talibanes que hayan llegado tan pronto a Kabul y que hayan derrocado al gobierno, que el gobierno afgano se haya desmantelado en apenas unos días, que no se lo esperaba. Entonces, claro, toda la burocracia de los visados llevaba pues su ritmo habitual de mierda y ahora le quieren dar prisa y no está funcionando todo lo bien que debería. Pero vemos aquí la gente subiéndose a los aviones. Pero bueno, muchos aviones no han salido. O sea, se han cancelado un montón de vuelos, tanto civiles como militares, por la imposibilidad de hacer nada. Lo que hemos visto también, y no sé si había vídeo aquí, mira, sí. No le da, no le da, no os preocupéis que no le da. Pero aquí vemos a un talibán defendiendo, si no me equivoco, leía el New York Times, la parte civil del aeropuerto internacional de Kabul, que es desde donde está Estados Unidos en estos momentos, para que la gente no entrara. O sea, que los mismos talibanes están impidiendo, están de alguna manera parece que asegurando que los civiles no entren en el aeropuerto de Kabul para que los estadounidenses lleven a cabo sus operaciones de evacuación sin problemas. Vale, y luego estas imágenes son del aeropuerto, imágenes aéreas que son bastante flipantes, de toda la gente que había ahí congregada. No sé si lo veis a buena calidad desde casa, espero que sí. Pero son bastante flipantes. Mirad aquí como en la línea de aterrizaje, la pista de aterrizaje. Es flipante. Bueno, aquí un caos tremendo de coches. Este ya lo hemos visto. Vale, pues... Es muy conspiración pensar que de alguna manera hay algún tipo de pacto. Pregunto en serio, ¿por qué es rarísimo que sean vencidos los afganos así tan rapidito y fácil? No, tampoco lo veo así. O sea, yo creo que lo que os contaba antes de la moral de las tropas, de la corrupción, del gobierno que nunca ha sido capaz de ser muy estable y de encontrar consenso político o regional, al final es una crisis política y militar muy difícil de solucionar, sobre todo cuando no tienes el apoyo logístico y militar de Estados Unidos. Entonces, en ese caso, yo creo que no es tanto que haya habido un pacto, sino una resignación casi absoluta a decir, mira, toma el país porque nosotros no podemos hacer nada con esto, ¿no? Sí, era un gobierno de cartón, como dice Red Team. Entonces... ese es un poco el resumen de lo que ha pasado estos días. Espero que os haya quedado claro más o menos lo que eran el calendario, ¿no?, de las decisiones que se han tomado, por qué esto se arrastra ya desde hace varios años y desde hace varias administraciones, pero por qué al mismo tiempo también es un fracaso rotundo de la administración de Biden. El discurso, como decía antes, me parece bueno, pero evidentemente ha sido un echarle la culpa siempre a los demás. Y la razón por la que me parece bueno es porque me parece que va a calar entre los estadounidenses esta idea de que, oye, es que no pintamos nada, seguir alargando la guerra es inútil, y es verdad que las imágenes son muy duras, vamos a hacer lo posible, aunque lo posible sea estar deeply concerned, muy preocupados, pero que no vamos a seguir gastando dinero y gastando vidas estadounidenses en una guerra que no nos pertenece. Eso de que no nos pertenece no es realmente así, pero la argumentación pues puede funcionar. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que se ha visto en encuestas a lo largo de los últimos años, antes la población estaba casi totalmente dividida, y cuando digo antes digo hace 3 o 4 años, un poco más, completamente dividida a la hora de decidir si había que dejar tropas en Afganistán o no. Cuando llega la administración de Trump, más y más republicanos, gracias a Trump precisamente, empiezan a pensar que Estados Unidos no pinta nada en Afganistán. Porque antes eran los republicanos los que defendían que la presencia se tenía que mantener allí. O sea, los votantes republicanos eran más halcones. Y sin embargo, cambia un poco la postura con la llegada de Trump y con esa defensa de acabar con las guerras infinitas. Entonces ahora la opinión pública lo que piensa es que no pinta nada Estados Unidos en Afganistán, que igual hay que mantener un poco de tropas, pero que ya está. Entonces el asunto es ese, que al final los ciudadanos van a ver estas imágenes pues con tristeza y van a ver con preocupación diciendo Estados Unidos no puede dar tanta pena después de 20 años y Biden se va a comer este marrón, al menos de forma inicial, veremos cómo afecta a sus números de popularidad, pero yo dudo
que vaya a tener consecuencias sobre las próximas elecciones de Estados Unidos, que son las de medio mandato del noviembre del año que viene, de 2022, o, por supuesto, las presidenciales de 2024. Lo siento, nadie se va a acordar de esto en 2024. Y si se presenta Trump no va a sacar a colación esto porque él también quería retirar a las tropas de Afganistán antes que Biden. Igual puede vender la moto de que esto lo han hecho mucho más desastre y así ha sido mucho más desastre de lo que estaba previsto, pero no creo que vaya a ser un tema candente de conversación en el debate de las elecciones presidenciales de 2024. Sinceramente, no lo veo. Porque además, la información, la actualidad en Estados Unidos, o sea, cambia cada 2 semanas. Cada 2 semanas es un tema distinto. Hace 2 semanas era infraestructura, hace otras 4 semanas era la inflación, va cambiando, o sea, esto es absurdo, lo rápido que va todo. Y sí, acá Michifu tiene razón en ese sentido, que también depende un poco de cómo se desarrollen los acontecimientos en Afganistán. Si, por ejemplo, pasa algo y Biden envía tropas, si, por ejemplo, hay un ataque terrorista que se organiza desde Afganistán, por esa idea del paraíso seguro del que hablaba antes. Y claro, si hay un ataque terrorista, pues evidentemente se va a liar parda, se van a echar culpas a mucha gente, empezando por Biden, ¿no? Ya se dieron cuenta, en realidad me voy ya, pero esta semana haremos un seguimiento de lo que va pasando. Ya sabéis que en la weekly, www.laweekly.com, vamos a hacer un seguimiento de la actualidad martes, miércoles y jueves. Voy a meterme en el Discord ahora porque os quiero enseñar lo que han estado haciendo mis coleguis, que mola bastante, pero en la weekly vamos a estar haciendo seguimiento martes, miércoles y jueves de lo que pasa en Afganistán, así que la suscripción premium os da esa posibilidad. Gracias a Alba395 por ese Prime y Manuel Devjord por regalarle esa Tier 1 a Fernandisco. Ahora repasaré más suscriptores, que sé que ha habido unos cuantos más. Pero os quería enseñar esto para que sepáis que si os hacéis suscriptores premium de Twitch, ya sea a través de Prime o... Perdón un momento. Con Prime o suscripción de Tier 1, de nivel 1. Pero en el chat de internacional, ¿vale? Esto es internacional, que aquí hay mucha gente comentando sobre distintos temas de política que no sea estadounidense, pero luego hemos hecho este hilo, ¿vale? Que se llama Afganistán, y aquí hay mucha gente compartiendo enlaces. Por ejemplo, Clau acaba de ponerme esto, que es muy útil, que esto es el burka, esto es el niqab, esto es el chador, esto es el alamira, que parece que es lo que tenía ella, ¿verdad? Lo que tenía la periodista de CNN, el hijab y el shaila, que el shaila es, pues, lo que llevaba Ana Pastor en la entrevista a Ahmadinejad. Entonces, luego, por ejemplo, aquí Manuel de Llora ha puesto esto. ¡Wow! Se ha metido toda esta gente en un avión de Estados Unidos. La tripulación tomó la decisión de salir dentro de un RCH-871 que ha salvado a 640 de los talibanes. ¡Wow! ¡Qué flipada!, ¿no? El caos de la evacuación por parte de los países europeos, lo que os decía antes, que también va a ser un poco parecido. A ver. Mira, aquí también los alemanes también han ido. Biden reanuda vacaciones y volverá a Camp David. LOL. Un avión de transporte acaba de aterrizar en Kabul, así que parece que los vuelos de evacuación y la llegada de tropas se ha reanudado. Más de 100 periodistas empleados por las propias estaciones de radio del gobierno estadounidense permanecen en Afganistán conforme los talibanes toman el poder. O sea, claro, periodistas afganos que quieren abandonar el país. Tremendo. Bueno, pues como veis, información muy guay, con enlaces muy top. Si queréis estar ahí pendientes, ya sabéis que con la suscripción de Twitch lo tenéis. Y creo que mola mucho porque la comunidad es muy top. Así que gracias a Manu y al resto de los que estáis en Internacional por haber organizado todo. No sé quién más estaba organizando cosillas. ¿Quién estaba tagueando? Gato Panda también he visto que ha compartido un montón de cosas. Pues nada, gente, muchísimas gracias por pasaros por el stream. Espero que hayáis aprendido y que los que no teníais mucha idea de lo que pasaba en Afganistán os hayáis enterado un poco más. Si tenéis cualquier pregunta, en el Discord seguro que os ayudan a responder muchas cosas. Van a estar un montón de gente esta noche comentando novedades y compartiendo enlaces. Y nada, ya sabéis que he estado ahí también por Twitter. Mañana estaré también en stream, espero que sí.
Si no, ya iré anunciando de todas maneras. Pero bueno, para comentar novedades que hayan podido surgir en las últimas 24 horas. Acá Cordero, muchas gracias a todos los que estáis diciendo que buen directo. Me alegro mucho que os haya gustado. Un besito y buenas noches. Hasta luego.